Buen día, queridos amigos, hermanos en Cristo. Estamos muy contentos de meditar en el pasaje del día de hoy. El tema se llama ¿Quién eres o quién te crees que eres? Y se refiere a cuando los escribas, fariseos y ancianos cuestionan la autoridad de Jesús. Por eso lo llamamos así: ¿quién eres o quién te crees que eres? Los pasajes bíblicos son Mateo 21 del 23 al 32, Salmo 78 y el capítulo 2 de Filipenses. Nosotros vamos a ver cómo el Señor hasta el final Él enseñaba, a quién enseñaba el Señor Jesús y cómo les respondía. También vamos a ver la parábola de los dos hijos y vamos a poder meditar a quién nos parecemos, a quién de estos dos hijos nos parecemos y cómo el Señor nos lleva a obedecer en este tiempo, a respetar las autoridades que hay, llámese familia, esposo, trabajo, salud, sociedad y todo lo que implica autoridad. El propósito es que veamos cómo estas enseñanzas son vigentes para nosotros hoy en día y cómo el Señor nos pide obedecer la autoridad que Dios da antes que la de los mismos hombres, porque sabemos que lo que Él nos instruye es lo mejor. Y el Evangelio es digno de creerse, digno de obedecerse y un poder transformador para nuestra vida. La ley espiritual, como podemos ver, va a ser que la autoridad que Cristo tuvo aquí en la tierra fue divina. Este pasaje está inmediatamente después de la entrada triunfal a Jerusalén y pues fue la única ocasión en que Jesús recibió un reconocimiento de parte del pueblo, aunque siempre tuvo la oposición de las autoridades religiosas. Y también está inmediatamente después el pasaje de la higuera estéril, donde el Señor Jesús le pedía a Israel que se acercara, que creyera, pero pues vemos que esto no sucedió y ahorita vemos todavía esa experiencia en la que es cuestionada su autoridad. Sabemos que todos los hechos que sucederán en esta última semana de su vida aquí en la tierra, pues serán trascendentes y no habrá descanso para Jesús, y por lo mismo la enseñanza que dejó es tan necesaria de meditar, de entender. Vamos a leer el pasaje de Mateo 21 del 23 al 32 y nos dice lo siguiente: cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De cierto del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pareciera que el Señor quiere evadir una respuesta a este grupo de líderes religiosos, y nosotros podemos ver aquí que cuando Él viene al templo muy temprano, se llegan a Él cuando estaba enseñando. Interrumpen su enseñanza los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo.
todos esos líderes religiosos que gobernaban, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Si él afirmaba que Dios le dio esta autoridad, esto habría sido una admisión de que él era el Mesías. Y es lo que ellos buscaban, es lo que ellos querían que él hiciera para poder acusarlo de blasfemia. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. En efecto, para la pregunta que él planteará está la respuesta. El bautismo de Juan, esa orden de bautizarse, pero de arrepentirse y tener fe que Juan pedía, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Juan presentó a Cristo como el Mesías. Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. De cualquier manera que contestaran, los pondría en un dilema. Si admitieran que Juan era el precursor predicho de Cristo, entonces estarían obligados a recibir a Jesús como el Mesías. Y nosotros vemos cómo Jesús siempre tuvo la palabra apropiada. Jesús siempre acudió a su Padre, al Espíritu, para dar lo correcto y lo conveniente a cada uno de nosotros. Y nosotros también podemos ver cómo cuando acudimos a esa autoridad que Él nos da aquí en la tierra, podremos dar la palabra apropiada. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Era falso que no supieran. Eran los líderes religiosos de Israel y supuestamente ellos debían saber perfectamente lo que la palabra decía y lo que representaba Juan el Bautista para el pueblo, y deberían sobre todo reconocer lo que era el bien y lo que era el mal. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. El Señor Jesús no se trataba de evadir, sino de, aún en los últimos días, confrontar a los líderes. Y Jesús les demostraba que ellos sí sabían y estaban poco dispuestos a contestar. En efecto, Él dijo, si ustedes no son sinceros conmigo, con el pueblo, con ustedes mismos, si ustedes no hablan la verdad con la gente, es inútil continuar esta conversación. Y inmediatamente después de hablar con estos líderes religiosos está la parábola de los dos hijos. Y esta parábola también es directo, un mensaje directo a los líderes religiosos. Y nos dice este pasaje, ¿mas qué os parece? Esta parábola y las siguientes se dirigirán a ellos, a esos líderes, así como a la gente. Un cierto hombre tenía dos hijos y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Un cierto hombre representa a nuestro Dios, representa al Señor. Los dos hijos representan al pueblo que no está redimido, quienes no fingieron en cuanto a la salvación, no mostraron interés, mientras que el segundo hijo representa al grupo de los fariseos y a sus seguidores, quienes tuvieron pretensión de religión, de religiosidad. Y respondiendo él dijo, no quiero. El primer hijo, cuando se le manda a la viña, dice, no quiero, mas después arrepentido fue. Esto representa al primer hijo, quien al principio no tuvo pretensión de buscar la salvación, pero se arrepintió más tarde. Y llegando al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy.
yo voy a trabajar a tu viña, pero no fue. Representa a los fariseos, seguidores, quienes afirmaban mucho, pero no tenían nada. Afirmaban tener interés en seguir a Dios. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos respondieron, el primero. Indica la única respuesta que podía darse. Ellos poco se daban cuenta en su piedad autojustificadora que la parábola era dirigida a ellos. Eran los que proclamaban su lealtad a Dios y a su palabra, pero en realidad no tenían lealtad alguna. Y pues, ¿a quién nos asemejamos de estos dos hijos? Al que dice, no quiero trabajar en tu viña, o al que dice, sí, yo quiero trabajar, yo voy, pero no lo hace. De cierto os digo que los publicanos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Él dijo esto en sus caras y delante de todos, de la gente. Él no hubiera podido insultarlos de alguna forma. Los estimulaba a un nivel, los estimaba a un nivel más bajo que los publicanos, que ellos los consideraban a estas personas como traidores y rameras. Porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Corresponde a los líderes religiosos. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vieron las vidas cambiadas como resultado del evangelio de Juan, pero aún así no creían. Y aunque es un pasaje breve, ¿qué enseñanza tan profunda nos lleva a tomar? Nosotros vemos cómo él trató con todas las personas que había en el pueblo de Israel y él no evadió respuestas. Pareciera que es una evasión de esa respuesta, sino que les encamina a que se pregunten del pasado que sucede con Juan, ese ministerio que predecía que Cristo vendría y en la que el reino se les presentaba con arrepentimiento y con fe, y les dice, ¿a quién obedeces? ¿Al que tiene autoridad de parte de Dios o a los líderes religiosos que son autoridades humanas? Y les hace ver la importancia que tiene la autoridad de Cristo, la importancia que sigue vigente y que nosotros debemos de obedecer y de creer y de seguir. Lo que la palabra nos enseña es la autoridad que Cristo recibe de parte de Dios, y por eso se nos pide una respuesta. ¿Qué obediencia tenemos a su voluntad? Hay muchas cosas que podemos ver aquí por pequeñas y detalles que se ven. Nosotros como aplicación podemos ver que el Señor Jesucristo encuentra una forma de darle continuidad a la enseñanza que habían tenido de Juan el Bautista y ese ministerio que era anterior al suyo. El tiempo de ir a la cruz se acercaba. Había ya sucedido esa entrada triunfal, el único momento público en el que la gente dijo creer en Jesús, y también la maldición de la higuera, cuando Jesús había pedido fruto en su pueblo de Israel, en la gente. Jesús, al ser cuestionado, les había enfatizado esa necesidad. Atiende a Dios y a su autoridad. No estés siguiendo lo que los humanos creen que es necesario. Lo que Jesús te ordena es más urgente y prioritario e indispensable a nuestra relación con Él, a su enseñanza. La autoridad de los hombres y las organizaciones humanas
era secundaria. Y su confrontación nos dice que debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Nos lleva a entender cómo hay autoridad en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la sociedad, en el gobierno. Y Jesús nos mueve a respetarlos más, y estos organismos también están siguiendo la autoridad divina. Y seguramente que si no la siguen, pues también nosotros tenemos que tomar la decisión de aclarar cuál es la posición que Dios tiene a los asuntos. El Señor no quiere que estemos hoy como una higuera estéril. El Señor nos dice, para tener fruto es necesario que obedezcas la autoridad que hay en Cristo. Y si lo hacemos, seguramente que habrá fruto. Los fariseos no habían respetado la autoridad de Juan el Bautista y seguramente tampoco iban a respetar la de Cristo. Una enseñanza clara que podemos sacar es cómo el Espíritu Santo nos da la palabra apropiada a cada situación para que la gente vea qué es lo que Dios le está hablando y diciendo, cómo les está llamando e invitando. Y es necesario recurrir a Él para que esta enseñanza sea útil y buena. En la segunda parte del pasaje nos muestra cómo cuando se nos demanda algo, se nos pide algo, en teoría decimos que obedecemos a Jesús y la realidad es que no hacemos lo que Él nos pide. En el caso del primer hijo que dice, no quiero trabajar en la viña de Cristo, él con sus palabras dice eso a la gente que no reconocía que había salvación en Cristo. Pero cuando se ve la autoridad del Señor Jesucristo, se arrepiente y obedece. Con nosotros nos conviene mejor reconocer la autoridad de Jesús y hablar con la verdad para poder obedecer. En el caso del segundo hijo nos muestra lo común y frecuente que es decir, sí lo voy a hacer, pero se nos olvida, se nos hace cómodo no respetar la autoridad que hay en Jesús. Y esta situación nos confronta este día para que veamos a quién nos parecemos. Vemos que el Evangelio es digno de ser recibido, el Evangelio es digno de ser creído y obedecido, y es Dios quien dio a Cristo esa autoridad para que en su palabra nosotros sepamos qué nos pide. Y esta mañana nos debemos preguntar, ¿a quién obedecemos? ¿Qué autoridad obedecemos? Y el Salmo 78 nos dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré la boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y dice, la cual mandó a tus padres para que te las enseñen, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán y lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El Señor nos está diciendo, ve mi autoridad, en mi palabra está la enseñanza que tú requieres para que tengas ese poder que el Evangelio únicamente te da. No seamos una secta que dice conocer del Señor y en la práctica no apreciamos el poder transformador que hay en su sacrificio, en su ministerio, ese poder que da vida eterna. Démosle gracias al Señor Jesús.
Señor Jesucristo, muchas gracias te damos esta mañana porque renuevas la enseñanza ya en este inicio de los últimos meses, Señor, de este año. Nos sigues renovando con sabiduría, con inteligencia. Te pedimos que nos ayudes a usarla y emplearla en todas las problemáticas que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra vida personal y familiar. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay salvación. Amén.